tal? Bienvenidos a Medical Ed. El día de hoy tenemos un nuevo video y es acerca de un tipo muy particular de receptores. ¿Sale? Los receptores los podemos dividir según el sitio en la célula donde los vamos a encontrar. ¿Sí? Hay dos grandes grupos de receptores, los que están sobre la membrana celular, ¿sí? Y los que están dentro de la célula. Pueden estar, por ejemplo, en el citoplasma de manera libre, o incluso hay receptores, por ejemplo, hablando de las hormonas tiroideas, que ya se encuentran en el núcleo solamente para recibir a tal o cual mensajero y entonces iniciar transcripción, ¿sale? Acá en el caso de los receptores de membrana, pues vamos a hablar que hay una gran familia que es la más importante y es justamente los receptores acoplados a proteína G, que son el protagonista del día de hoy, ¿sí? Esta familia es realmente muy numerosa, ¿sí? Tiene poquito más de 100 miembros y dentro de estos 100 miembros, ahora sí que dependiendo de sus características bioquímicas, también se vuelven a subclasificar, ¿sí? Lo interesante para reconocer en este video es estructura y sobre todo funciones de algunos de los receptores que actúan de esta manera, ¿ok? Antes de iniciar me gustaría que conocieran justamente el receptor. El receptor no es lo mismo que la proteína G, ¿ok? A pesar de que funcionan en conjunto, son estructuras separadas. El receptor es un receptor que tiene 7 dominios transmembrana, ¿sí? Cada uno lo estamos viendo aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Al ser peptídico, bueno, pues entonces va a tener un extremo N-terminal, que es el que se encuentra en la parte extracelular, ¿sale? Vamos a dividir, esta es la porción extracelular, esta es nuestra membrana plasmática y esta es la porción intracelular. En la parte de afuera vamos a encontrar al extremo N-terminal, ¿sí? Mientras que en la parte interna, es decir, en el citoplasma, vamos a encontrar a la parte carboxi-terminal, ¿sale? Este receptor entonces va a recibir hormonas, ¿sí? O sustancias que sean particularmente polipeptídicas, ¿sí? O que deriven de aminoácidos. Una vez que esa sustancia se une, ya sea en la parte del tercer dominio o justamente a nivel del extremo N-terminal, una vez que se une va a generar una señal. Esta señal pasa por todos los dominios del receptor y llega justamente aquí, ¿sale? Más o menos entre lo que sería el dominio 5 y el dominio 6, ahí se encuentra la proteína G, ¿ok? Esta proteína G se va a encontrar y va a recibir el mensaje que venga por el receptor. Un poquito más de la proteína G es heterotrimérica, es decir, que se compone de 3 subunidades que son diferentes entre sí. Hay una subunidad de 42 kilodaltons, hay otra subunidad de aproximadamente 34 kilodaltons y hay otra de 8 kilodaltons, ¿sí? ¿Cómo se les nombra a estas subunidades? Se les nombra según el alfabeto griego, es decir, vamos a tener una subunidad alfa, que es la más grande, ¿sí? Vamos a tener una subunidad beta, que es la que le sigue, y una subunidad gamma, ¿ok? El decir una alfa, una beta, una gamma puede ser incorrecto. ¿Por qué? Porque realmente, como son múltiples tipos de proteínas G, entonces vamos a hablar de que en cuanto a la subunidad alfa existen en el ser humano alrededor de 16 variantes, en la subunidad beta son alrededor de 5, ¿sale? Y hablando de la subunidad gamma son alrededor de 11, es decir, dependiendo del tipo de subunidad que tenga va a ser el sitio en el que vamos a encontrar a esta proteína G, ¿ok? Muy bien, ahora sí, hablando de los receptores acoplados a proteína G, que les van a ver abreviados en algunos libros como RAPG, también vamos a tener 3 subtipos, ¿ok? Estos 3 subtipos se van a clasificar dependiendo el tipo de acción que generen, ¿ok? Tenemos al primer tipo que es los GS, ¿sí? Los receptores acoplados a proteína G del tipo GS van a tener como objetivo aumentar la concentración de AMP cíclico, ¿sí? El AMP cíclico es justamente un nucleótido que sirve como segundo mensajero intracelular. Entonces, ¿por qué se les va a llamar GS a este tipo de receptores? Bueno, porque van a estimular a la enzima que produce el AMP cíclico, ¿sí? Es SD estimulación. Por otro lado, tenemos a los receptores GI, ¿vale? Los receptores GI, al contrario, son GI porque inhiben la producción de AMP cíclico. Entonces el objetivo de los GI sería disminuir sus concentraciones. En cuanto a algunos ejemplos dentro de los receptores GS, bueno, el receptor beta adrenérgico es un ejemplo de un receptor acoplado a proteína G de subtipo GS, ¿ok?
Este receptor, tanto el beta 1 como el beta 2 como el beta 3, va a ser un poquito más afín a la adrenalina que a la noradrenalina, ¿sale? Además de este encontramos al receptor de TSH, o sea el receptor de la hormona estimulante de tiroides, ¿sí? Que va a permitir justamente ayudar a la célula tiroidea a que capte el yodo. Por otro lado tenemos el receptor del glucagón. Sí, el receptor del glucagón también funciona de esta misma manera. Recordar que el glucagón es una hormona peptídica, entonces su receptor lo vamos a encontrar a nivel de la membrana. ¿Okay? Por otro lado, en los GI existen receptores adrenérgicos, particularmente el receptor alfa 2. Este receptor actúa con noradrenalina y con adrenalina también, y como principal efecto tiene aumentar la tensión arterial. ¿Ok? Mientras que los receptores M2 son MD muscarínicos. Los receptores muscarínicos van a van a funcionar, mejor dicho, con acetilcolina. ¿Sí? Entonces estos receptores son un gran ejemplo de justamente los receptores de tipo GI. Finalmente tenemos a los receptores GQ. Los receptores GQ van a ser un tanto diferentes. ¿En qué varían con los que ya habíamos visto? Bueno, varían en que no van a tener que ver con la adenilatociclasa. ¿Sí? La adenilatociclasa es la enzima que participa en el AMP cíclico. Como no tiene que ver con esta adenilatociclasa, entonces va a actuar en otras enzimas. Y como segundos mensajeros va a tener el aumento de inositol trifosfato y el aumento de diacilglicerol, que se van a abreviar como IP3 y DAG respectivamente. ¿Ok? Entonces, dentro de este tipo tenemos de ejemplo el receptor alfa 1, que es justamente un receptor muy afín a noradrenalina y es el que hay mayormente en los vasos sanguíneos. El receptor de oxitocina, una hormona sobre todo encargada de la contracción de músculo liso, particularmente a nivel uterino. Y el receptor M1, que es un receptor muscarínico, es decir, que actúa con acetilcolina, pero este a su vez va a estar estimulando justamente la creación de este tipo de segundos mensajeros. Entonces, una vez entendido cómo funciona un receptor, qué tipos hay, ahora sí, vamos a ponerlo todo en contexto de una célula que tenemos aquí. Entonces, aquí tenemos a nuestra célula. ¿Sí? Recordar que las células tienen diversos receptores a lo largo de su membrana y puede que una de estas células tenga más de un tipo de receptor. ¿Sale? El que tengamos un GS, un GI y un GQ, aquí nada más es manera de representación. Iniciamos con el GS. ¿Sale? El receptor GS, como el que vemos acá, va a recibir a sus hormonas o sustancias específicas. Se dice que aquellas hormonas que son sobre todo de gran número de aminoácidos tienden a estimular el receptor acá, ¿sale? Por el extremo N terminal. Mientras que algunas otras, como la noradrenalina, como adrenalina, que son más bien sustancias que derivan de las monoaminas, estas van más bien a activar este receptor en los dominios 2 o 3. ¿Ok? Una vez que se activa el receptor, va a emerger una señal hacia donde se encuentra la proteína G, que en este dibujo está marcado por estos 3 puntos azules. El más grande es la subunidad alfa, después está la gamma y la beta. Algo muy importante, ¿tal? Las proteínas G están cerca de la membrana e incluso la subunidad alfa y la subunidad gamma, estas dos, están unidas a la membrana por un grupo prenilo, es decir, por un grupo lipídico que le permite anclarse muy bien a esta membrana que es básicamente de fosfolípidos. ¿Sabes? Entonces, una vez que llega la señal a la proteína G, va a suceder algo interesante. La subunidad alfa, de manera inactiva, carga una molécula de GDP. El GDP es un nucleótido, ¿ok? Cuando la señal llega a la subunidad alfa, el GDP va a transformarse en GTP. Y el GTP es prácticamente primo hermano del ATP, es decir, va a funcionar como moneda energética. Entonces, una vez que este GDP pasa a ser GTP, la subunidad alfa tiene la posibilidad de viajar y de separarse del resto de subunidades, ¿vale? Entonces va a venir para acá y va entonces a encontrarse con una enzima que es la adenilatociclasa. ¿Okay? Los receptores de tipo GS estimulan a la adenilatociclasa. ¿Qué es lo que hace esta enzima? Convierte el ATP en AMP cíclico. Básicamente con 2 pasos. Primero, retirar los fosfatos y después generar un anillo cíclico, que es justamente lo que le da esta característica. El AMP cíclico va a ser un segundo mensajero. ¿Ok? El primer mensajero de toda esta vía sería la hormona o la sustancia que llegó acá a estimular. Ese sería el primero, ¿sí?
pasa la señal y después genera un segundo mensajero con todo este proceso que sería el AMP cíclico, ¿sí? El AMP cíclico ahora sí puede venir y estimular proteínas, sobre todo que tengan la capacidad de fosforilar, es decir, va a estimular a un tipo de quinasa, particularmente a la proteína quinasa A. ¿Sale? La proteína quinasa A, ahora sí, es la que genera todas las funciones, por ejemplo, de activar ciertas enzimas, ¿sí? Volviendo al tema del glucagón, imaginémonos que esta es una célula que recibe la señal del glucagón. Según el glucagón, pasa este proceso que ya explicamos y llega la señal a proteína quinasa A. Una de las principales funciones que tiene el glucagón es aumentar la glucosa en sangre. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, lo hace mediante vías metabólicas como la gluconeogénesis. La proteína quinasa A se va a encargar entonces ahora sí de activar las enzimas de la gluconeogénesis para que la hormona que llegó acá ahora sí genere un efecto. ¿Sale? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los que son GI? Los GI de igual manera llegan, se unen al receptor, el receptor manda su señal y la subunidad alfa de la proteína G de tener GDP pasa a tener GTP porque ya se activó. Sin embargo, en lugar de activar a esta enzima, bueno, las GI la va a inhibir, ¿sale? Y entonces, al inhibir la adenilato ciclasa, baja las cantidades de AMP cíclico. Y al bajar las cantidades de AMP cíclico, no se puede estimular a la proteína quinasa A, ¿sí? Es decir, hace el efecto contrario. Para terminar el video, vamos entonces, ya hablamos de GS, GI, vamos a hablar de las GQ, ¿ok? Las GQ funcionan un poquito diferente. ¿Sale? Aquí está el receptor, se une su hormona. Una vez que se une su hormona, tenemos que su unidad alfa se activa, en lugar de GDP se convierte a GTP y viaja, ¿sí? ¿Qué va a hacer esta subunidad alfa? La subunidad alfa en este tipo de receptores va a activar a otra enzima, que es la fosfolipasa C. Una fosfolipasa es aquella que se va a encargar de cortar, ¿sale? Justamente los fosfolípidos. La fosfolipasa C, también como la adenilato ciclasa, está entre la membrana, ¿sí? Tiene una prolongación acá y va a albergar un componente, una sustancia, que es fosfoinositol difosfato. El fosfoinositol difosfato es abreviado como PIP2, que básicamente tiene un diacilglicerol, ¿sale? Justamente unido a un inositol, ¿sale? El inositol es un alcohol que se ve representado así en forma hexagonal y fíjense bien, tiene aquí un fosfato junto a los ácidos grasos y tiene otros dos fosfatos ya en el inositol, ¿sale? ¿Qué va a hacer la fosfolipasa? La fosfolipasa C hace un corte y este fosfoinositol difosfato lo separa en dos, ¿ok? Lo separa en inositol trifosfato y también lo separa en diacilglicerol, ¿ok? El inositol trifosfato va a venir y va a tener la capacidad de estimular unos canales, ¿sale? Estimula unos canales que están en el retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico, que está, recuerden, mucha relación con el núcleo, va a albergar lípidos, va a albergar en la parte más interna los ribosomas, pero también va a albergar mucho calcio, ¿sí? El inositol trifosfato, como objetivo, tiene que el calcio salga de acá de la célula, ¿sí? Y una vez que sale, aumentan sus concentraciones en el citoplasma, ¿sí? Por ejemplo, el calcio es muy importante para permitir la contracción muscular mediante las fibrillas. Por ende, aquellas hormonas que tengan la capacidad o tengan como función hacer contracción de músculo, por ejemplo, la oxitocina o por ejemplo la noradrenalina en los receptores alfa 1, bueno, lo lógico es que funcionen con este tipo de receptor, ¿sí? Y ahí empezamos ya a unir el proceso bioquímico con la función misma de la hormona, ¿sabes? Además del IP3 se ha liberado también diacilglicerol. El diacilglicerol es el encargado de estimular a la proteína quinasa C, que va a ser algo similar a la proteína quinasa A, es decir, va a fosforilar otro tipo de hormonas, ¿sí? Y básicamente con esto acabamos el video. Espero que les haya servido mucho y no olviden suscribirse, darle like y seguirnos para la siguiente ocasión. Nos vemos.